Buenas tardes a todos ustedes. Tenemos el honor, no, el privilegio de tener entre nosotros a una de las mayores expertas en el mundo en arte interactivo. Por mucho que ella diga que no, sí, ha sido jurado en Ars Electrónica, en Artprix Electrónica. Lleva no 20, 30 años siendo casi alma mater de los nuevos medios en este país, desde el Espacio P allá por los 80 con Pedro Garel, hasta la Fundación de Media Lab Madrid, que fue el epítome de los nuevos modos de hacer, producir y comunicar los trabajos y las experiencias del arte y los medios, que tuvo lugar entre 2002 y 2006. Actualmente es director, como bien ha dicho Juan, de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, pero su trayectoria va mucho más allá, y si se debe a algo la incorporación al sistema arte de los nuevos medios, allá por los últimos 90, con ejemplos como Cibervisión, que ella dirigió, u otros certámenes, ella está detrás de casi todo lo que se mejunjaba, todo lo que se ha estado larvando respecto a los nuevos medios, el cutting edge de las cosas en España y fuera de España, ha estado ella, con lo cual su voz es una voz muy cualificada para hablarnos de su perspectiva particular, de la relación que yo con mala intención he puesto entre dicotomía entre arte interactivo y videojuego, lo he puesto con cierta inquina para forzar su posición frente a la que puede ser más o menos vulgar, que es ambos son cosas parecidas, solo que unas tienen etiqueta de arte y otras no. Ella nos da las explicaciones de por qué son distintas, o ella cree que son distintas, y esperemos que luego entre ustedes y ella se abra un amable debate o intercambio de opiniones o preguntas. Sin más, les dejo con Karen Lesleger, que insisto, es un privilegio que esté con nosotros. Un aplauso para ella, por favor. No. Muchas gracias, Abraham, por esos elogios. Has puesto el listón tan alto que me pongo a temblar casi. Gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, a Juan y a todo el equipo de Etopía por haberme invitado aquí. A Abraham por haber pensado en mí para acompañar esta extraordinaria exposición de consolas con una conferencia o una charla sobre el tema de arte interactivo versus videojuego. Es el tema que me planteó Abraham, y yo en un primer momento digo, bueno, ¿cómo se puede comparar una industria de videojuego que en este país mueve anualmente 1.500 millones de euros, más que el doble que la industria del cine y 4 veces más que la industria de la música, con lo que son las prácticas artísticas interactivas? Tiene una serie de puntos en común, pero luego también tienen muchísimas diferencias, empezando, digamos, por estos términos cuantitativos hablando, pues un sector tiene una potente industria detrás con todo lo que implica, de vender un producto, y otros tienen un ámbito más híbrido, experimental y marginal, de investigación y desarrollo de prácticas artísticas que se mueven por conceptos y razones bien distintos, aunque hay muchas confluencias con el tema de videojuego, pero lo vamos a ir descubriendo y tratando a lo largo de mi intervención. Lo que desde luego tienen en común es el tema del juego, el tema de jugar. Y como Abraham con esta exposición ha planteado, digamos, una visión histórica de lo que es el videojuego, me gustaría, con unas breves pinceladas, antes de hablar del arte interactivo propiamente dicho, señalar un poco el tema del juego en el arte.
porque el juego tuvo un papel fundamental en las vanguardias artísticas del principio del siglo XX, desde los dadaístas, que utilizaban el juego para provocar, para trascender, para traspasar las zonas fronterizas a nivel político, social y cultural, cuestionando una serie de situaciones que les afectaba de distinta manera o consideraban que afectaba de distinta manera el conjunto de la sociedad, y la manera de llamar la atención sobre ese tipo de problemáticas era a través de la provocación y del juego. Pero y tengo ahí dos referencias que eran muy importantes, que es el Homo Ludens de Huizinga de 1938, que planteó el juego como un elemento consustancial de lo que es la cultura y la historia de la cultura, como un elemento dinamizador, como un elemento de exploración, de aprendizaje, de transformación, por ejemplo, de un niño desde sus primeras edades hasta las fases adultas. El elemento juego es consustancial al desarrollo de la integridad personal de una persona, pero no solamente de personas, como veremos un poco más adelante, también de otros sistemas no humanos que utilizan el juego como parte del proceso del aprendizaje. Y por otra parte, Herbert Marcuse, el ensayo sobre la liberación, que reflexiona sobre el elemento juego para transgredir, para transformar, para criticar, para reflexionar en torno a una serie de estructuras, reglas, conveniencias que se cuestionan y se transgreden a través de este proceso más lúdico y azaroso de relacionarse y de compartir una serie de experiencias. El juego, sin entrar en más detalle, el juego en el arte, en la educación artística, en las nuevas ideas de la pedagogía de finales del XIX, principios del siglo XX, es, como decía, un elemento fundamental. Había una exposición muy interesante sobre el juego en el arte, en las vanguardias artísticas del principio del siglo XX, por lo que quiero mencionar muy brevemente aquí, en la Fundación Marx el año pasado, una documentación también interesante, viendo cómo los artistas utilizaban juegos ya dados comerciales, como las cartas, el ajedrez y otros elementos, para explorar estrategias, para explorar relaciones entre distintos condicionantes y participantes en una relación de juego, para explorar el propio proceso de la creación, desactivando los razonamientos e intentando acercarse, profundizar en todo lo que es el inconsciente individual y colectivo para liberar los patrones más allá de lo que suele condicionar nuestra cultura, nuestra educación y el entorno en el que nos estamos viviendo individual y colectivamente. Y luego también muy vinculado al tema del psicoanálisis, donde el juego también es un elemento catalizador para liberar, para concienciar, para aprender y para transformar determinadas pautas de relaciones y de comportamiento. Esto solamente a modo de introducción para hablar del juego en sí mismo. Pero hay un elemento fundamental en este jugar, que es participar, que es relacionarse
intercambiar señales, intercambiar todo tipo de elementos dentro de una constelación determinada por digamos, un catalizador de juego, que puede ser un tablero, que pueden ser unas cartas o pueden ser un lápiz y un papel, para generar procesos compartidos entre una serie de participantes en una constelación de juego. Como decía antes, el juego ha sido importante para los dadaístas, para los surrealistas, especialmente también a partir de los años 60 en el entorno Fluxus, y dentro de una escuela del Black Mountain College en Estados Unidos, donde después de digamos, a partir de los años entre los 50 o desde los años 50, los artistas estaban trabajando dentro de unas constelaciones de investigación y desarrollo a partir de unos entornos lúdicos de juego, y como elemento de juego podían servir tanto las ruedas de un coche como el ladrillo o cualquier otro elemento del entorno cotidiano que se descontextualizaba, se exploraba distintas constelaciones, construcciones y transformaciones del sentido, del valor y incluso de la base conceptual de este mismo elemento. Uno de los antecedentes directos en lo que es llamamos hoy el arte interactivo es para mí el arte postal. Al final de los 50, principios de los 60, cuando digamos el entorno artístico de museos, galerías, estaba totalmente desarticulado después de la Segunda Guerra Mundial, donde había muy pocos recursos y faltaba una infraestructura para la exposición y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. Uno de los modos de generar estructura y red con muy pocos recursos era el arte postal. Coger un papel, un objeto, cualquier elemento que intervenías con una serie de instrucciones, mandándolo a alguien en otra parte del planeta diciendo cuando lo abras, pues coge haga lo otro, transforma los materiales que yo te doy, que puede ser un papel, pueden ser telas, puede ser cualquier elemento, trabajando también con cintas de audio, luego con cintas de vídeo, lo transformas, lo mandas a otro, también interviene y así ponemos en circulación una serie de acciones que compartimos a distancia, intentando no solamente generar una red de comunicación y de intercambio de señales, sino también de construir algo colectivamente sin un espacio físico tangible de por medio. En estos entornos de los años 60, estaba el arte postal, estaban los artistas que trabajaban con su propio cuerpo en el ámbito de la performance o del happening, donde también las instrucciones, las reglas que se establecía a partir de una serie de elementos conectores o catalizadores de un proceso de comunicación e intercambio y transformación de una situación o de una serie de elementos que formaban parte de este sistema de interacción, que en aquel momento todavía era analógico, pero la cuestión era generar un cuerpo colectivo, participativo, a partir de una serie de elementos en los cuales todo el mundo participaba y vivía una experiencia de comunicación, de creación y de transformación de unas situaciones, de unas constelaciones determinadas. Y se veía cualquier elemento, una tela, unas redes elásticas, como en este caso, para generar un entorno de colaboración, de interacción y de transformación de una situación determinada.
donde confluían elementos plásticos, elementos visuales, podía formar parte de este proceso el texto, la palabra, o cualquier tipo de gestos o señales de carácter bioquímico o de carácter incluso electrónico, como veremos a continuación. La cuestión era generar situaciones en las cuales todo el mundo podía participar en un proceso de transformación de una serie de constelaciones predeterminadas. Había un artista de este grupo, Joseph Beuys, de este grupo Fluxus, que llegaba a hablar en este contexto incluso de lo que es la plástica social, de generar un cuerpo social a partir de ese tipo de colaboraciones y interacciones analógicas y físicas en un momento dado. Él hizo una cosa que me sigue pareciendo un antecedente muy significativo de lo que es el arte interactivo en esos entornos analógicos de transformación de entornos físicos, que es el proyecto de los 7000 robles que realizó entre el 80, la documenta del 82 en Kassel y el 87 cuando ya había fallecido, inventándose todas unas reglas de un juego en cuyo no quiero entrar ahora en los detalles, pero el resultado era que este juego tenía como objetivo transformar una ciudad gris y apagada, como era la ciudad de Kassel, muy destruido después de la Segunda Guerra Mundial, en un vergel verde, con la plantación de 7000 robles y al lado de cada roble había una piedra de granito relacionando digamos, este elemento con el árbol que formaba parte de esta acción. Una acción en la que estaban llamados a participar los ciudadanos, el público del arte, los amantes del arte de todas partes del mundo, que cada 5 años se reúnen en esta ciudad de Kassel, y con mucho esfuerzo, pues a través de una serie de reglas del juego, consiguió que se plantaran con la participación ciudadana esos 7000 robles. Y aunque inicialmente los ciudadanos estaban indignados, enfadados, muy agresivos, actuando en contra de esta propuesta, pues hoy el roble se ha convertido en uno de los emblemas de la propia ciudad a raíz del impacto que tuvo esta propuesta participativa, colaborativa e interactiva con el fin de transformar el espacio urbano. La transformación del espacio urbano era también un elemento o digamos un objetivo muy importante para el grupo de la Internacional Situacionista, que planteaba también una serie de juegos para explorar y rearticular el espacio urbano, el espacio social, arquitectónica y convivencial de la ciudad, también en esta época, finales de los 50 y finales de los años 60. Cuando buscáis en la Wikipedia el término de la interactividad siempre se relaciona con los dispositivos electrónicos y digitales. Interactivo es un sistema donde este tipo de intercambios de señales procede por medio de dispositivos electrónicos o digitales. Me gustaría aquí simplemente plantear que la interactividad, bajo mi punto de vista, es mucho más que todo esto. Para mí la interactividad es un elemento muy, digamos, propio de lo que es la vida biológica, social, política, cultural. Se caracteriza por
el constante intercambio de señales, de mercancías, de ideas, de proyectos entre unos y otros, a escala muy pequeña y a escala muy grande. La interactividad es algo propio de la vida. Donde no hay interactividad, el sistema está muerto, francamente. Entonces, me gustaría, en este recorrido que vamos a hacer ahora en torno por el acto interactivo, tengamos muy presente que la interactividad es algo más que una constelación de elementos tecnológicos que propician un intercambio de señales, una serie de relaciones entre los actores que participan de una situación y que están conectados a través de una serie de interfaces o puntos de interconexión entre un lenguaje y otro. Y quiero señalar aquí simplemente un momento histórico que me hace muy significativo y que de alguna manera marca distintos enfoques hacia lo que es la interactividad. Por una parte, en el 62, Morton Heilig, que era un realizador de televisión, patenta el primer sensorama, que es un aparato inmersivo que permite percibir una película, una narrativa con todos los sentidos, con el olfato, con el tacto, está totalmente dentro de la escena. Y él desarrolla este aparato que en su momento llama sensorama y que viene a ser el primer prototipo de lo que hoy conocemos todo como sistema de realidad virtual. Este mismo año, y también he visto que está mencionado en la exposición, Ivan Sutherland entrega su tesis doctoral planteando el primer sistema de gráfica interactiva, un sketchpad, el 62. Desarrolla una tecnología y un método para romper, digamos, las zonas fronterizas entre lo que es el aparato y lo que es el ser humano. Conecta ambos a través de una serie de códigos e interacciones a través, digamos, por medio del tacto para poder intervenir directamente en una imagen. En el 83, en la ciudad de Wuppertal, uno de los pioneros, o el pionero del vídeo, así llamado videoarte, en los años 60, fue Nam June Paik. Y él, en esta exposición del 63, presenta la primera escultura de vídeo interactiva denominada Participation TV. En la cual, pues, vemos aquí un televisor, digamos, de tubos catódicos, algo que vosotros probablemente, algunos de vosotros ni siquiera lo habéis visto, pero vemos aquí algunos televisores en la exposición, pero eran estas cajas inmensas, que muy sensibles a cualquier tipo de interferencias electromagnéticas, y él manipulaba la imagen televisiva de un programa regular de televisión por medio de los imanes y también por medio de un micrófono, porque cada vez que el espectador hablaba a través del micrófono, el campo electromagnético de la pantalla estaba interferida y cambiaba, distorsionaba la imagen del televisor, dejando una serie de gráficas muy abstractas. ¿Cuál era el objetivo de este trabajo? Por una parte, poner en evidencia que la televisión en aquellos momentos era un medio unidireccional de información y de entretenimiento, pero no de comunicación real. Y lo que artistas como Paik y muchos otros reivindicaban en su momento cuando utilizaban estas tecnologías como elemento de creación artística, reivindicaban que la comunicación debería ser como mínima bidireccional,
y que debería existir una interacción real entre lo que es el sistema del canal de televisión y la audiencia. En 10 años más tarde, en el 73, él fue también el autor real de lo que en su momento se llamaba Electronic Superhighway, porque en el 73, con una beca del Rockefeller Center, desarrolló todo un proyecto pensando en que el sistema de comunicación debería ser multidireccional y todos los televidentes al mismo tiempo no solamente receptores, sino también emisores y productores de información. Así que la democratización del sistema, la participación y la comunicación de todos con todos los demás era, digamos, el concepto y la experiencia que implicaba una manifestación artística interactiva como la de Nam June Paik. Interactividad en este sistema, digamos, siempre me reprochaban, decir, no, Karim, pero incluso cuando estamos delante de un cuadro, el cuadro o delante de cualquier obra, plástica, visual, sonora o escénica, si es una buena obra, siempre te mueve, te conmueve, te activa, te transforma, genera sensaciones, pensamientos, recuerdos, y que siempre hay una interacción entre lo que es una buena obra de arte de cualquier ámbito y el espectador. Si esto bien es cierto, aunque la obra a mí me conmueve y me puede transformar, yo no tengo ningún acceso a poder influir o poder participar en la transformación de esta misma obra. Así que también tenemos ahí una situación unidireccional. En el arte interactiva siempre hay una multidireccionalidad. Lo que el artista me plantea a través de una serie de elementos es un escenario relacional, comunicativo, participativo, donde pueden estar otras personas, pueden estar máquinas, pueden estar plantas, pueden estar todo tipo de elementos, como luego os voy a enseñar. La cuestión es, en este intercambio de señales que hay entre lo que antes era el espectador, el artista y la obra, es la transformación simultánea, es el elemento performativo. Y es la conexión entre lo que son las artes visuales, las artes sonoras y las artes escénicas. Lo que interesa en el ámbito del arte interactivo son los procesos, no son las herramientas en sí, como esta herramienta que desde luego cambió el mundo, sin lugar a dudas, este sketchpad, esta idea de poder interactuar con una imagen y transformarlo en tiempo real, no solamente como artista, sino también como espectador o usuario de la obra, como bien podéis ver en la exposición de consola, o generar pues, una herramienta, un instrumento, un entorno, y otra es muy distinta, es un planteamiento artístico que en este caso, desde el punto de vista tecnológico, es un proceso muy simple, pero abre toda una serie de interrogantes relacionados con planteamientos políticos, sociales y comunicativos en un entorno, en un momento histórico también de transformación y de cambio de una serie de una sociedad dividida y separado por lo que en su momento fue la gran cortina de hierro que separaba el este del oeste y hacía muy difícil
la comunicación y el intercambio, que sin embargo desde el arte y la cultura se planteaba y se reivindicaba tanto con el entorno local como a nivel global. Y en ese sentido también en los 80 lo que es Hole in the Space, el agujero en el espacio, donde los artistas Kit Galloway y Sherry Rabinovich utilizan los satélites para conectar los habitantes de Los Ángeles y de Nueva York a través de dos escaparates convertidos en pantallas donde unos podían hablar, interactuar con los que estaban a 6.000 kilómetros de distancia. Hoy en día esto no mueve a nadie. En 1980 la gente se quedaban muy impactados y muy emocionados, pues generando muy espontáneamente todo tipo de interacciones. Hay unos vídeos maravillosos de esos momentos que por cuestiones de tiempo no puedo entrar, pero esto era el arte interactivo al principio de los años 80, con medios analógicos, con medios sencillos, pero generando no productos, sino situaciones donde la adquisición de experiencia y de conocimiento a través de la improvisación era fundamental. Y ya llegamos a finales de los 80, cuando la tecnología computacional tenía ya unas capacidades de cálculo mucho mayores que en los años anteriores. Artistas como Jeffrey Shaw trabajan o asumen el reto de del arte interactivo con dispositivos digitales, convirtiendo en este caso, como lo podéis ver, una bicicleta estática en una interfaz. En esta bicicleta estática tenías delante un plano de la ciudad. Podías recorrer distintas ciudades de Nueva York, de Ámsterdam, de Karlsruhe, donde las calles y casas estaban formadas por letras. Estas letras configuraban palabras y frases que tenían que ver con el pensamiento, con reflexiones en torno a la ciudad, la arquitectura y el urbanismo de final del siglo XX. Y la manera de recorrer esas calles era pedaleando. Vemos aquí la interacción transcurre todavía por medio de esta interfaz, que es la bicicleta estática. La interacción ocurre con una imagen 3D, ¿vale? Y vemos, os voy a enseñar 3 ejemplos de lo que es el arte interactivo en el entorno urbano. 4. Lo que acabamos de ver, analógico, utilizando los artistas sistemas de satélites. Jeffrey Shaw, Legible City, utilizando una bicicleta estática y interactuando con una imagen 3D. Y el otro ejemplo, Rafael Lozano Hemmer, Alzado Vectorial, que era una gran instalación que realizó la primera vez a finales del 99 en el Zócalo de México DF, donde una serie de focos instalados en torno a esta plaza, focos robotizados que podías mover libremente y que el público a través de Internet podía tener acceso a este dispositivo de interacción para configurar en cada momento la posición de cada uno de los focos para generar una coreografía de luces sobre esta misma plaza. Esta coreografía que podías diseñarte individualmente por Internet, en el momento en el que el sistema llegaba a esta posición, te sacaba una foto y te mandaba la foto para demostrar que efectivamente lo que tú planteabas, lo que tú habías diseñado, esto se hacía realidad en un momento dado.
Y a lo largo de toda la noche y con la interacción, no solamente la gente de México, donde ya había unidades de, digamos, acceso a Internet instalado por toda la ciudad para que la gente pudiesen participar con otras personas de otros países y los 5 continentes, realmente llegaban a participar en esta noche emblemática de cambio de milenio, para generar una serie de coreografías diversas y compartidas en torno a esta plaza. Esto es un sistema de arte interactivo donde el artista utiliza, por una parte, una serie de elementos como las luces, los cañones de luz con una connotación de fronteras, control, vigilancia. Estos se utilizan, digamos, en el entorno militar habitualmente para empoderar al propio ciudadano, para desmilitarizar, digamos, las connotaciones de esos cañones de luz y generar coreografías y constelaciones con otras connotaciones muy distintas en esta plaza. El artista utiliza las redes, Internet, un sistema robotizado para mover los cañones, unos programas informáticos que permiten y facilitan este intercambio de señales a gran escala y a escala global, y generan pues toda una serie de experiencias y conocimiento de cómo poder combatir una serie de procesos de transformación de un ambiente determinado en un momento histórico también muy determinado. Esta serie de arquitecturas relacionales, como lo llamaba Rafael Ozanne-Hemmer, planteaban sobre el espacio urbano o sobre determinados edificios una serie de interacciones entre lo que es la arquitectura, la memoria del lugar y de sus habitantes, y los paseantes que en un momento dado cruzaban con esta plaza, interactuaban con otros y con las proyecciones de las imágenes a lo largo de varias noches. Entonces, también tenemos elementos visuales, elementos informáticos y de interacción, siendo el propio cuerpo un elemento, digamos, configurador de este escenario, de esta experiencia con los demás habitantes de una determinada zona. Y otro trabajo de interacción, donde el artista en este caso trabajaba y sigue trabajando, que es Antonio Abad, con telefonía móvil, con colectivos sociales con cierta, digamos, con ciertas características o singularidades, como aquí vemos un mapa que han creado los participantes de una experiencia tanto en Ginebra como en Barcelona de discapacitados, cartografiando la ciudad para señalar aquellos puntos que para ellos eran especialmente difíciles para transitar, o todo lo contrario, especialmente placenteros para poder moverse con una serie de problemáticas relacionadas con esta discapacidad. Ahí también es una obra colectiva, una obra que se genera y transforma una serie de escenarios y que utilizan tanto la experiencia, digamos, analógico, el transitar y el vivir una ciudad que se plasma y que se
visibiliza a través de los dispositivos móviles y a través de una serie de encuentros y trabajos colectivos para, primero, para combatir determinadas situaciones, pero también para transformarlos, ¿no? A lo largo de los años, pues, hay toda una larga serie con la que Antonia Abad ha trabajado en todas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en países asiáticos, precisamente utilizando un dispositivo interactivo de bolsillo para generar un cuerpo social desde una perspectiva crítica y al mismo tiempo constructiva, deseando no solamente visibilizar, sino también transformar ciertas formas de pensar y relacionarse con estos colectivos. Sin entrar allí en más detalles, pero colectivos como los viveros de iniciativa ciudadanos que se conforman, que son arquitectos, informáticos, activistas que intentan generar nuevos elementos, tanto analógicos como digitales, para empoderar al ciudadano y transformar determinadas estructuras o arquitecturas de la comunicación y de la interacción en el espacio urbano. El tema de la naturaleza, o sea, ya había mostrado al principio el trabajo de Joseph Beuys y la transformación de la ciudad de Kassel a través de la presentación de los 7.000 robles. Tengo aquí un trabajo muy emblemático del principio de los años 90, cuando realmente el arte interactivo tenía su primer gran auge. En parte debido a que en aquel momento salen ya unos ordenadores de unas capacidades de cálculo muy importantes que permiten poder generar y modificar en un entorno expositivo toda una serie de imágenes generadas colectivamente. Lo que vemos aquí con Interactive Plant Growing es, por una parte, una serie de plantas naturales. Dentro de la maceta de esas plantas había una serie de sensores, y cuando el visitante se acercaba a cualquiera de ellos, intentaba sin tocarle, pero acercarse con la mano y a interactuar con la planta, los sensores captaban la humedad, la temperatura e incluso el campo electromagnético de la mano. El ordenador procesaba esos datos y según la planta con la que tú interactuabas, en tiempo real aparecía esta misma planta virtualmente en 3D en la pantalla. Y crecía conforme tú ibas interactuando con ello. Y cuando había varios usuarios y cada uno desde digamos, interactuando con cualquiera de esas plantas naturales, pues la imagen virtual se iba creciendo y se iba generando una imagen colectiva. En el momento en que tocabas el cactus, pues todo esto se fundía en un negro y desapareció. Pero digamos, esta interacción para generar una imagen 3D colectiva y transformar una pantalla en blanco y una obra que solo existe en tanto y cuanto tú interactúas con ella y formas parte de la misma, es una de esas características importantes sobre todo en la época de los 90, de lo que llamamos entonces arte interactivo. Un ejemplo muy distinto nos plantea la obra de Gilberto Sparza, Plantas nómadas, donde la interacción inicial se configura con el desarrollo de un sistema robótico, un robot que es este elemento que va moviéndose por el paisaje. Dentro del robot un líquido con, digamos, donde habitan unas bacterias que
que procesan el agua y limpian y transforman el agua contaminado en agua potable. Este tipo de ecosistema formado por bacterias, por plantas y por el robot, y que este robot se mueve con energía solar, pero también con la propia energía que producen las bacterias a transformar las aguas contaminadas en aguas limpias, es un ecosistema multiespecie que tiene, por una parte, digamos, un carácter objetual y performativo, pero también tiene una función. Y eso fue la primera visión que hizo en el 2002, coproducido por Laboral. Pero esta obra interactiva ahora mismo tiene múltiples versiones posteriores donde el agua, que en esta versión inicial solamente de repente en torno a este ecosistema vienen todo tipo de insectos y se genera ahí un microclima donde todos interactúan con todos los demás, incluido el robot, pero esos elementos también, esas plantas nómadas formaban parte luego de determinadas comunidades que vivían en las zonas de los ríos contaminados, gente en situaciones muy precarias, muy marginales, pero que también se integraban en este ecosistema haciendo uso de las aguas limpias. Ahí tenemos un proyecto de arte interactivo que ya no tiene nada que ver con la imagen en la pantalla, sino es un ecosistema donde que se configuran de elementos naturales y elementos tecnológicos que tienen una cierta autonomía en el modo de funcionar, de interactuar, de sobrevivir y luego relacionarse, integrarse en un sistema social determinado, siendo el artista, digamos, durante un tiempo muy interesado en trabajar con esos colectivos y propiciarles este medio para poder tener una opción de agua limpia que de otro modo no tenían. Y por último, una pieza de María Castellanos y Alberto Valverde, The Plant Sense. En este caso, la planta, perdón, ya sé que es porque toco aquí la planta, el protagonismo de la obra. Los artistas han desarrollado a lo largo de varias estancias trabajando en distintas universidades en el norte de Europa, donde existen departamentos donde se estudian la psicología de las plantas, algo impensable todavía hasta donde yo sé aquí, pero han desarrollado un sistema que mide las reacciones electroquímicos de las plantas a la temperatura, a la humedad, al cambio de la luz y a la presencia humana. Y lo que están haciendo estas plantas conectadas con sensores es expresar digamos, esas reacciones bioquímicas a través de los sensores y canalizado por un sistema informático, expresarlo a través del sonido y a través del movimiento de una serie de objetos robotizados que se mueven conforme reacciona y conforme las señales que emite la planta en tiempo real. Con esta instalación hemos convivido en Laboral durante un mes y hemos podido constatar que las plantas tienen determinadas horas del día en las que están muy activas, que la reacción a la presencia humana y la interacción del ser humano, no a través de un dispositivo tal, sino simplemente estando allí y relacionándose de mucha manera con esas plantas, hay una reacción inmediata. Y que se puede ver en el movimiento, pero también en las vibraciones de esos objetos, de este objeto morado que empieza a vibrar de distinta intensidad según cómo
reacciona la planta a los distintos estímulos que recibe del entorno. Y hay horas del día, aunque estén los estímulos, allí pues la planta no reacciona, que suele cuando baja la luz ya es que no hay actividad, pero durante el día suelen ser muy activos y eso también es una manera o ese tipo de obra donde la constelación también está entre humanos, no humanos y máquinas. En este caso, el protagonista no somos los seres humanos, sino son las plantas y es una manera de escucharles, metafóricamente hablando, y atender lo que es y descubrir e interactuar con lo que es el lenguaje propio de estos organismos vivos, que lo tienen. Lo que pasa que nosotros no tenemos, digamos, capacidad con nuestro cuerpo y nuestra sensibilidad captar esas señales, pero las plantas, como otros organismos vivos, emiten y reciben señales, interactúan con su entorno igual que lo hacemos los animales. Y ese tipo de planteamientos interactivos, y vemos allí lo que quería enseñar varios ejemplos para que veáis también una evolución de lo que es el arte interactivo partiendo de la imagen 3D, que digamos en un momento dado fue un estimulante muy y ofreció unas posibilidades muy interesantes para explorar, pero vemos que ya la imagen no es una representación informática, sino estamos trabajando no solamente con objetos o con organismos vivos reales, sino también el artista busca sistemas de conexión y comunicación entre estos distintos sistemas que funcionan a diferentes escalas, porque claro, lo que es la comunicación celular de una planta es que en comparación con lo que es el sistema y el funcionamiento y nuestra aparatura como seres humanos, no es comparable, pero hay interfaces en los que están trabajando los artistas para generar conexiones que nos generan una mayor conciencia y conocimiento y también capacidades de interacción con esos otros sistemas vivos. Y por último, 3 ejemplos que me parecen interesantes para hablar del arte interactivo en el entorno de redes. Uno de los pioneros del NetArt, del arte por Internet, que es Antonio Muntadas, uno de los primeros trabajos que hizo The File Room era generar, vemos ahí digamos un espacio de archivo que es la versión instalativa de la obra, pero inicialmente fue desarrollado en las redes generando un gran archivo colectivo donde cualquier usuario de cualquier parte del mundo podía relatar su experiencia con el tema de la censura. Todo tipo de censuras. Y generó un gran archivo colectivo que sigue existiendo y que ha seguido creciendo con todos esos relatos individuales y también colectivos con la censura en todas partes del mundo. Y donde el dispositivo interactivo es digamos, una herramienta para generar una memoria colectiva de una manera horizontal, de una manera abierta y participativa, generando todo un cuerpo, un relato colectivo más allá de lo que son los relatos históricos e institucionales en torno a la censura. Otro trabajo relacionado con
la interactividad es toda una serie de obras de Daniel García Andújar y del colectivo Technologies to the People. Desde el 96 trabajaba con distintos sistemas y entornos de la cultura del hacker, de software libre, introduciendo esas prácticas en los entornos más artísticas y performativas y generando, digamos, una experiencia compartida entre lo que es el software como producto, promovido por las industrias, y el software como proceso abierto, participativo y transformativo, promovido por determinados sectores culturales, subculturales inicialmente, pero plantea, digamos, o rescata esta subcultura desde el entorno underground al espacio público expositivo del arte para plantear toda una serie de problemáticas y tensiones entre los intereses de un determinado mercado y los intereses de la sociedad civil relacionado con el mundo de la informática y las telecomunicaciones. También con un espíritu similar, aunque en otro momento histórico y en contexto, de democratizar, de abrir y compartir y generar otras dinámicas de producir conocimiento, experiencia y evolucionar conjuntamente con esos parámetros del espacio, del sistema abierto, del sistema participativa, del espacio de reflexión, de crítica, pero también de proposición de otras maneras de funcionar y de crear colectivamente. Y en este mismo contexto también un trabajo de Paulo Cirio y Alessandro Ludovico que miran también desde una perspectiva crítica las redes sociales y las dinámicas de interacción que ofrecen plataformas como Facebook, como Google o como Amazon. En este entorno también vemos unas prácticas de interacción, pero poniendo en evidencia un sistema una red social, entre comillas, donde el individuo y el usuario se termina convirtiendo en un producto de este mismo sistema. Entonces, esta instalación también facilita toda una serie de dispositivos para poder explorar qué hay detrás de la fachada y cómo funcionan estos sistemas que permiten aparentemente una interacción social gratuita y compartida entre todos los que estamos habitando esta red global de las comunicaciones, pero que detrás de esta parte tan amigable y fácil para poder actuar a nivel global, pues pagamos un precio y hay unas otras lecturas y hay estrategias comerciales y de marketing cuyo mensaje es diametralmente opuesto a lo que todos entendemos por una red social. Esto es, digamos, lo que... A ver, estoy hablando 1 hora y cuarto. Si me decís que paro, ¿vale? Porque depende un poco de vosotros, de que quizás a modo de cerrar, los artistas como Joan Leandre, con una obra de 99 como Retro You, que utiliza un videojuego comercial, hackeándolo y recodificando el espacio
y lo que es digamos, la forma habitual de un juego, una carrera de coche, por ejemplo, como en este caso. Lo desmonta todo y lo reconstruye generando una serie de gráficas que puedes recorrer con la misma velocidad de como si fueras con un coche de carrera, pero generando una percepción y una experiencia de espacio y tiempo visual interactiva muy distinta a lo que suele ofrecer cualquiera o la mayoría de los videojuegos comerciales que tenemos a mano. Y este tipo de planteamientos, de trabajo de artistas con los videojuegos, pues plantea un poco también una reflexión, digamos, qué es lo que nos engancha tanto a este tipo de juegos y qué es lo que, cuáles son los patrones de las pautas de funcionamiento, las estructuras, y qué pasa si lo transformamos y propiciamos, utilizando el mismo motor de juego, otro tipo de experiencias o evocando otras sensibilidades que van más allá de lo que puede ofrecer una carrera de coches al uso. Otros artistas que convierten su propio, digamos, lenguaje visual en una herramienta para que otros puedan jugar con este alfabeto visual y gráfico en 3D. Digamos, también utilizan ahí un entorno de videojuego gráfico. Otros como Maximilian Túnez que interactúan con dispositivos digitales utilizando su propio cuerpo como interfaz en la interacción con el usuario, llevándolo a muchos, digamos, al límite de lo físicamente soportable. Golan, Levin, Zachary, Lieberman, que trabajan con obra gráfica que se transforma con la voz en la pantalla y al mismo tiempo, pues como aquí ves una serie de bubbles, de burbujas que se generan en la medida en el que canta, y luego esas mismas burbujas, pues con el cuerpo vas interactuando con ellos y te van cayendo y se van transformando y generando una interacción en la pantalla. La estrategia de video mapping, integrando las artes escénicas, la danza con las artes visuales y la gráfica que reacciona en tiempo real al movimiento del cuerpo, integrándolo por una parte, disociándolo por otra parte. Vemos ahí arriba una instalación que está trabajando con esas mismas técnicas interactivas, generando un escenario inmersivo donde la imagen invade no solamente una pantalla, sino todo el espacio, porque se proyecta sobre el propio cuerpo y sobre los distintos elementos, y que se transforma esta misma imagen según el movimiento, según las voces de los actores. En este caso son dos bailarines, pero este mismo fin de semana en Salamanca, Klaus Obermeier va a hacer un video mapping también sobre un edificio emblemático donde el movimiento del público delante de ese edificio determina la transformación de las imágenes en tiempo real. Y como último, un elemento muy importante con el que trabajan hoy los artistas en el ámbito del arte interactivo no es la información en sí, sino son los datos. Los datos son las materias primas de la creación artística, como la de Aaron Koblin con los patrones de la monitorización de los vuelos en Estados Unidos, o como tenéis aquí mismo en la exposición,
trabajo de Ana Marcos y Alfonso Villanueva, que se inauguró ayer o antes de ayer, bueno, esos días, en los cuales los artistas utilizan dentro de esos escenarios de la interacción drones y sistemas de inteligencia artificial para que interactúan ellos con el usuario. Ya no son las personas que actuamos con o a través de la tecnología, sino la tecnología que nos invade, interactúa con nosotros sin preguntar qué opinamos o qué queremos o no ser registrados o ser usados, y planteando allí algunos de los grandes interrogantes que están sobre la mesa relacionados con los sistemas de vigilancia, que pueden ser drones y muchos otros dispositivos que hoy por muchas razones están cada vez más invadiendo no solamente los mercados, sino también nuestra privacidad, y el sistema de la inteligencia artificial, que tiene muchas, sin lugar a dudas, muchas ventajas para poder gestionar esta ingente cantidad de datos que estamos generando cada vez que sacamos el móvil o abrimos el ordenador. Y la manera de gestionarlos, sin lugar a dudas, es el sistema de inteligencia artificial para, desde muchos puntos de vista, poder procesar en el mínimo de tiempo esta información. Pero es un tema también de otra complejidad, donde los artistas que trabajan con esos dispositivos plantean sobre todo interrogantes que dentro del espacio público quiere propiciar experiencias físicas con ese sistema, y cómo lo percibes y cómo lo sientes y cómo lo procesas, porque en este caso es, digamos, también una situación un tanto violenta que se presenta en el momento en el que tú te pones delante de esos sistemas de drones y de inteligencia artificial que actúan sobre y contigo, y plantear ese espacio de reflexión, pero también de reflexión crítica, pero también de potencialidades, de cómo podemos integrar y cómo podemos usar y experimentar y generar otro tipo de conocimientos y experiencias vitales en nuestro entorno cotidiano o dentro del ámbito de la cultura a través de estos dispositivos. Para cerrar, me gustaría resumir la relación del arte, las prácticas artísticas contemporáneas con las industrias culturales y creativas. Para mí es comparable con la relación y la importancia que tiene la investigación básica para el ámbito de la ciencia. Es aquel caldo de cultivo donde entramos en el territorio de la incertidumbre, de lo desconocido, de a ver lo que pasa, donde exploramos individual y colectivamente nuevas posibilidades, nuevas constelaciones, nuevas relaciones entre la multitud de elementos que configuran nuestro entorno cotidiano, para ver qué hacemos con ella. Luego, a partir de esas múltiples disponibilidades, y solamente os he podido mostrar algunos pocos, me hubiera gustado incluso entrar y enseñar los vídeos, pero nos hubiéramos disparado en el tiempo, pero el arte interactivo abarca hoy en día todos los ámbitos. Trabaja con todos los medios, en todos los territorios, y se desplaza, se ha ido desplazando de los entornos digitales, virtuales, inmersivos, hacia el entorno físico para generar nuevas estructuras híbridos entre
entre el mundo orgánico y el inorgánico, entre los átomos y los bytes, entre las pantallas y las redes, digamos, reconectando el entorno virtual generado por ordenador y el entorno físicamente real que conviven hoy en día, que nuestra existencia pues está, digamos, gestionando y experimentando entre la calle y la red, ¿no? Y luego vemos ciertamente que los distintos sectores industriales aplican ciertas experiencias, experimentaciones, conocimientos, luego dentro de determinados mercados donde ya no estamos trabajando del arte del disenso, de la experimentación, de la crítica, de esos entornos periféricos, sino ya, digamos, lo que de allí resulta se termina a través de distintos sectores industriales consensuando dentro del entorno cultural, porque la cultura vive de consenso. El arte está más relacionado con el disenso, aunque ambos forman parte del mismo ecosistema, pero son dos ámbitos distintos que ciertamente se nutren, se conectan, confluyen en ciertos puntos, pero no diría que... y ciertamente, digamos, dentro de la industria del cine hay muchas obras que son auténticas obras del arte, pero otros tantos, y la mayoría, son productos del mercado, de la industria del entretenimiento y del ocio, que está muy bien, pero no tiene ni los mismos objetivos ni los mismos entornos que un ámbito que plantea otras dinámicas y otras relaciones con el mundo circundante. Y concluyo con esto, abierto a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias, a vuestras reflexiones en torno al arte interactivo versus videojuego. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Carolina Lesleger? Este micrófono no funciona. Hola, sí. Ahora sí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Carolina Lesleger? ¿No? Sí. Sí, por favor. Levante la voz, por favor. ¿Perdona? Levante la voz, por favor. Sí. Karine, enhorabuena. Te felicito por el recorrido histórico que has hecho acerca de la interactividad y acerca de las imágenes digitales. Me gustaría que profundizases un poquitín en el cruce que hay entre visualidad y materialidad en este tipo de imágenes en relación con la interactividad. Es decir, cómo se define el cruce que hay precisamente entre esas imágenes digitales que aparentemente carecen de una corporeidad, pero que nos llevan por el mismo medio que nos llevaría la imagen física, y qué relación estableces con la propia interactividad, ¿no? ¿En qué medida se puede modular el cruce entre materialidad y visualidad? Que está muy de moda en los estudios de la ciencia alemana, como tú conoces, en autores como Moxie, en Alfred Gell, también en la ciencia no solo en la ciencia alemana, sino también en el giro pictorial con Mitchell, anglosajón, y que todos ponen el acento no en la representación, sino en la presentación de imágenes, a través de ese cruce de la visualidad y materialidad. Vale, en este cruce, digamos, hoy en día partimos de la idea de que nuestra realidad es una construcción. No hay nada que no fuera construido. Y el hecho de que incluso, digamos, la foto de
de un bosque, de una flor, de que aunque sea una foto analógica, es en el momento en el que se convierte en una imagen, o es una imagen, es una construcción. Esta construcción hoy con los dispositivos digitales de las cuales disponemos, todo el mundo interviene. Los medios de comunicación, el marketing, los políticos, de que es una... la realidad en sí no ya es algo que se sujeta porque tiene una presencia física, sino se sujeta y se va modulando y transformando porque una parte consustancial de esta realidad es la imagen de la misma. Y esta imagen muy vulnerable, y tenemos hoy el gran problema, digamos, en las redes sociales donde se aplican precisamente estas intersecciones entre la visualidad y la materialidad de una manera muy perversa, ¿vale? En el tema en el contexto de los fake news, pero digamos forma parte de lo que es nuestra experiencia contemporánea y forma parte también de estos momentos de incertidumbres que estamos viviendo, ¿no? Entre la visualidad y la materialidad, que se genera un campo de tensión muy politizada, por cierto, ¿no? a nivel global y también a nivel nacional y a nivel local, pero es algo que me parece muy importante, que desde las prácticas artísticas contemporáneas se hace visible los métodos, las estrategias, la vulnerabilidad y el elemento de transformativo de lo que consideramos lo real. No sé si con esto te respondo al... Sí, me respondes y me gustaría hacerte una segunda pregunta, sin ánimo de monopolizar el coloquio, pero es a colación de esto mismo, de lo real. ¿En qué medida consideras tú que la reflexión de Virilio en la estética de la desaparición coloca el foco de toda esta circulación de imágenes, la velocidad dromológica de las imágenes que él habla, en cuanto a la eficiencia y la velocidad de esas imágenes, en cuanto a redes sociales? Es decir, son efectivas en la medida en que nos llegan pronto y son... La clave es esa velocidad, tanto en el vídeo como en las imágenes de redes sociales. Es decir, ¿en qué medida esos dos conceptos, velocidad y eficiencia, determinan la efectividad de una imagen tecnológica? En este caso, de redes sociales, por ejemplo. Virilio predijo lo que hoy está precisamente ocurriendo, y lo predijo en un momento en el que las redes sociales no tenían todavía esta capacidad y potencialidad masiva como lo tienen ahora. Y él predijo una catástrofe, y yo diría que sí, estamos viviendo una situación muy catastrófica, pero no solamente a nivel de imagen, sino la dimensión política y social vinculada a ella es una auténtica, es una situación muy delicada y muy límite que estamos atravesando, con la pérdida de toda una serie de valores y estamentos fundamentales para el bienestar y el funcionamiento de un sistema democrático, sin ir más lejos.
que se está desarticulando, por no decir que está desarticulado, aunque sigue jugando el teatro de lo real, con esta doble lectura de una representación hueca a muchos niveles y en muchos contextos. Entonces, considero que en el mundo del arte, hoy en día, pues estas fisuras precisamente son los que se hacen visibles y las instituciones artísticas, los espacios de arte contemporáneo, siguen siendo uno de los pocos espacios donde esto no solamente se hace visible, sino se pone a debate. Porque los propios medios no... Bueno, hay medios que sí plantean ensayos, reflexiones en torno a esta problemática, pero no hay un espacio público compartido donde todo ciudadano puede experimentar lo que significa, lo que implica para nuestras experiencias y para nuestro entorno y para nuestras políticas y para nuestra economía a todos los niveles. Entonces, esta problemática se conceptualiza, por una parte, a través de determinado tipo de visualizaciones e interacciones, pero también pues, se transmite el código y el lenguaje con el cual funciona el sistema. Uno de los grandes problemas nuestros sigue siendo que seguimos, por más tele que tengamos y por más nativos digitales que haya, seguimos siendo analfabetas. Tanto en el lenguaje visual, para realmente entender qué nos están contando, como en el tema de la programación. Así que los analfabetas como decía Moulinoggi en los años 30, los analfabetas de mañana son los que no saben fotografiar. Los analfabetas de mañana y de hoy somos los que no sabemos programar. Y ahí me incluyo, no sé programar. Porque en el programa está la clave de muchas interacciones y relaciones que establecemos a todos los niveles. Y me parece muy interesante y necesario que determinadas prácticas artísticas se ocupan de análisis y de la reconstrucción y reconfiguración de códigos y lenguajes para ser consciente de cómo funcionan esos mecanismos y plantear otros. No solamente es una cuestión de crítica, sino también plantear otros modos de hacer, como hace García Andújar con el tema del software libre como sistema abierto de participación y de determinados procesos, y el software propietario, que es un producto que tiene otro modo de funcionar y permite otro tipo de relaciones. Y todo eso es una cuestión de tener esta capacidad de conocer los elementos que configuran una estructura, un organismo y sus funciones. Y considero que el arte interactivo cumple hoy en día con este papel. No solo, porque el arte interactivo también, sin la historia visual, la historia performativa, que tenemos detrás, y por eso estaba intentando dar esas pinceladas, porque el arte interactivo no es una cuestión que se ha inventado porque de repente hay un ordenador con el que podemos... No, que tiene mucho más historia. De que no es una cuestión que depende y se suma a ciertos dispositivos tecnológicos en el mercado. De lo que no he hablado, pero también es real que muchos de esos dispositivos surgen y se desarrollan en un entorno artístico. Hasta que alguien dice, esto, perfecto, eso es un producto fenomenal, pero no surge en el mercado, surge en otro entorno.
A ver, ¿más preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo pongo un comentario también. Bueno, sí. Gracias por la presentación, por supuesto. Desde la práctica de trabajar con nuevos medios y construir, pues al final, dispositivos, ¿no? Físicos, conceptuales también, pero estéticos sobre todo. Yo tengo un poco la sensación de que el arte interactivo o lo interactivo en el arte empuja, yo creo, también por los tiempos en los que vivimos, seguramente por todo el boom de la industria del videojuego y lo asumido que está esto por todos nosotros. Digamos que en la industria del videojuego, en un videojuego, existe un reto, algo que resolver, ¿no? Siempre estás como en busca de resolver el algoritmo, de entender el algoritmo que está sucediendo y de resolverlo. Tengo un poco la sensación que en el arte interactivo sucede un poco lo mismo, ¿no? Que el espectador llega con la intención de intentar comprender qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es el algoritmo y resolverlo. Y eso en la experiencia de la práctica artística, digamos que se diluye un poco o se pierde un poco el control en lo que es la obra de arte de la generación de otros discursos que quieres transmitir con la propia obra. Es que tiene que ser así, porque sin un sistema abierto, si tú planteas esta obra interactiva como un sistema abierto, precisamente lo imprevisible y lo incierto, todas las variables que pueden surgir, que te pueden gustar a ti como autor más o menos, pero es precisamente esta dimensión participativa, esa interacción con el sistema que tú como artista planteas, pero allí, digamos, para mí el énfasis es en lo que es la arquitectura de la comunicación, los elementos que configuran un sistema donde tú estableces y propicias ciertas funciones que transmiten una experiencia estética, unas sensibilidades, pero también es muy importante transmiten un conocimiento o propician unas experiencias que generan conocimiento, que no está en tus manos. Pero eso es el desafío de trabajar con un sistema abierto. De que si tú utilizas el tablero de ajedrez, que tiene unas reglas muy determinadas y cada figura dentro de este tablero tiene una serie de constelaciones y funciones y otras no. Aún con esto, pues tienes infinitas variables para desarrollar un determinado juego, pero el tablero no va a cambiar. Lo que os he enseñado, otro tipo de entornos interactivos donde sí puede cambiar el tablero. Es más, el objetivo es romper el tablero y transformarlo en otra cosa. Por ejemplo, lo que ha hecho Boyce con los 7000 robles, o que hacen otros artistas como Antonia Abad, con esas constelaciones totalmente abiertas. Y no es que lo que contribuyan los participantes sean cosas estéticas. No. Y no se trata de la estética en este caso. Sino en este caso de lo que se trata, digamos, más que de la estética, se trata de la ética. Experimentar una serie de valores. O de lo que no lo tiene, también. Pero a través de una constelación abierta, una constelación lúdica, pero que tiene una serie también de elementos, como decir, dinamizadores, motivadores, para que tú quieras saber y te genera curiosidades, inquietudes, todo tipo de factores que contribuyen a que tú avanzas, te comprometas en un momento dado y contribuyas, ¿no? Y el arte consiste en esto, generar esta arquitectura dinámica, abierta, donde pasan cosas. Sí.
Lo que pasa es que a veces da la sensación de que por la inercia de este universo de los videojuegos parece que se busca la resolución. Y tal vez cuando, como planteabas en la presentación, muchas obras lo que plantean son simplemente interrogantes. No planteas algo que se pueda resolver. Bueno, yo considero que sí. La mitad de las obras no solamente quiero saber, sino han resuelto. O han abierto realmente una puerta. ¿Sabes? Y constatado una serie de caminos, de otros caminos posibles. De que, lo que pasa que para que tanto ahora todo el mundo está reclamando innovación. Innovación es como la palabra mágica que cualquiera que se considera en el ámbito de la empresa, de la política, la innovación, ¿no? Pero la innovación solo es posible si dinamizamos el pensamiento crítico, de que si no cuestionas nada, ¿qué vas a innovar? ¿Para qué? Que está todo muy bonito, está todo estupendo. De que si no tienes un pensamiento crítico, interrogas, cuestionas, hay distintos grados e intensidades también en cuanto al pensamiento. Y disruptivo, decir, no, eso quiero generar otra cosa, necesito otra experiencia, necesito otras conexiones porque estoy estancado aquí. Y si no tienes esas inquietudes y luego también, digamos, el pensamiento creativo, es decir, que cómo puedo combinar y cómo puedo cambiar, porque muchas veces es cuestión de cambiar 3 elementos y de repente es una cosa irreconocible. Pero si no tienes este pensamiento crítico, además del creativo, no haces nada. Y hay que estar abierto y verlo como un elemento constructivo y positivo para poder avanzar, tanto en el desarrollo individual como colectivo. ¿No? Bueno, lo que pasa es que me da la sensación también que en ese sentido el arte viene como refuerzo a todos los conceptos políticos, sociológicos, contemporáneos que están en ebullición actual, cuando a veces el arte tampoco tendría por qué entrar de lleno en estos, no tendría por qué moverse en esos terrenos, sino que también podría ser como una forma de conocimiento más abstracta, menos concreta, que no intenta plantear cuestiones contemporáneas, políticas, sociológicas, sino que tal vez incluso intenta hacer una especie de acercamiento más casi antropológico, ¿no? A veces incluso desde la intuición, desde un lenguaje que tampoco es traducible a algunas palabras y que tampoco tiene una resolución, porque tampoco buscas una resolución de un conflicto en tu hacer, ¿no? Y sin embargo la inercia en el interactivo parece que te lleva a eso, ¿no? A buscar un poco esas claves y esa resolución. Lo plantea simplemente como una cierta problemática en la práctica, en el hacer, ¿no? Cuando entran todas estas cosas, teniendo en cuenta además que el arte interactivo en realidad, tampoco, como has comentado, no es que sea arte interactivo, existe lo interactivo en el arte, ¿no? En realidad estamos hablando más de nuevos medios, ¿no? Y de otras cosas que a veces... Ahora, el tema de la interactividad sí tiene, digamos, tú puedes plantear una obra con distinto grado de performatividad, de acción, ¿no? Una acción es mover el botón hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, abajo, es una interacción muy simple, participativa, o de repente desmontar y construir otra cosa, que es una interacción y no solamente es en la pantalla, sino es en el entorno real, aunque tú trabajas con dispositivos digitales, desde el móvil, el dron, la inteligencia artificial, tal, pero ya no tienes una pantalla, es de que actúa sobre lo físicamente presente. Aunque son fuentes digitales, pero nuestra realidad ya se configura de la parte, como decía antes Víctor, la parte de visual y la parte material. Forman parte del mismo pack, ¿no? Y vivimos con un pie en la calle y con el otro en la red, así, ¡pum! Y reconfiguramos nuestras realidades en base a esas experiencias múltiples
Entonces, el tema para mí, el arte interactivo es una de las, digamos, de las evoluciones del arte muy característica del siglo XXI. Aunque tenemos sus raíces en el siglo XX y especialmente a partir de los años 60, pues con esa confrontación también de humanizar las tecnologías, los artistas empiezan a trabajar con esos dispositivos que, como bien enseña la exposición, nacen de un entorno militar, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, a ver qué hacemos con esto. Y cuando IBM instala los primeros ordenadores en las universidades en Madrid, en Zagreb, en Nueva York, en Buenos Aires, pues dice a los informáticos y a los matemáticos que decían, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Ya la guerra se terminó. Y estos saben mucho de lo que saben, pero no tenían ni la formación ni la capacidad de imaginar otros usos que podían tener esos aparatos. Y IBM les recomendó, invítate a los artistas, a ver lo que podemos hacer. Y en la Universidad de Madrid, en el 68 hasta el 73, los matemáticos organizaban toda una serie de seminarios y talleres invitando a poetas, a músicos, a pintores, a escultores, a arquitectos, a trabajar conjuntamente y a ver lo que se puede hacer con esas máquinas. Y esto ocurrió en Madrid, esto ocurrió en Nueva York, esto ocurrió en todas partes del mundo. Y es algo muy... es un momento germinal muy importante. Lo que pasa que a partir de esta experiencia, bueno, pues por parte del... Dice, ¿por qué el arte se tiene que meter con esto? Con lo bonito que es, sigue pintando, que estamos más tranquilos. Sí, pero digamos hay toda una historia, una trayectoria donde hay un compromiso del arte con la vida. Y la vida tiene la dimensión biológica, social, política, económica, cultural y tecnológica. Y de este compromiso del arte con la vida, pues, y con nuestra existencia, con el cuerpo, con el paisaje, con la ciudad, con el otro, pues el artista, como ser sensible y ser pensador, ser inquieto, ser investigador, pues ¿cómo no quiere contribuir como todos los demás? A ver qué podemos hacer con esto y a ver qué podemos contribuir desde distintas perspectivas y desde distintos presupuestos. Y a partir de esta inquietud y las motivaciones o el desacuerdo con lo que hay, pues empieza a generar narrativas, visiones, interacciones. Respondiendo a los retos a los cuales pues, tú te enfrentas como artista, el otro como vendedor de zapatos, el otro como frutero, el otro como banquero o como político o como profesor de universidad. Así que los artistas son un elemento más de esta configuración global de personas que conformamos una comunidad, una sociedad. Y cada uno responde en la medida de sus posibilidades, de sus inquietudes a estos retos que compartimos todos. Sí, con las herramientas que tenemos, claro. Claro. Sí. Yo con esa reflexión, con lo que comentabais, con ese compromiso del arte, del lado del espectador a través de la interacción, así lo presentó Román Sierra a partir de los estudios sobre el teatro en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? El concepto de emancipación del sujeto, de los sujetos, a través de esa construcción social de... Emancipación, el empoderamiento, así que también de
Sí, que tiene que ver con esa construcción social, de esa redistribución de los roles, o de ese mapeado sociológico del arte que revierte pues, en el propio espectador, ¿no? En la manera no solo de entender las obras, sino a través de la interacción en la vivencia del hecho artístico, o en la experienciación. Una de las claves es la emancipación. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra participación y ha sido un placer.